¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Voy a invitarle a que abramos nuestra Biblia. Vamos a la carta de Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. Vamos a estar leyendo. Vamos a continuar con nuestros temas de los días martes. Aleluya. Cuando usted lo tenga, dice amén, hermano. Efesios 2, 20 al 22. Dice así la palabra del Señor: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Al continuar con nuestra serie de temas, hace 2 jueves, debido a que el jueves pasado no estuve yo, estuve por San Salvador, pero recordando un poco nuestro último tema de la serie, hablamos de la analogía de la iglesia como un cuerpo, y dijimos que la iglesia como un cuerpo nos da una tremenda enseñanza, donde Cristo es la cabeza, donde el cuerpo es la iglesia y donde cada miembro del cuerpo tiene una función, tiene un ejercicio espiritual que se edifica mutuamente cuando los miembros del cuerpo ejecutan ese servicio, se bendicen mutuamente y se hacen crecer a la estatura del varón perfecto, que es la meta que Dios quiere para nosotros. Pero hoy vamos a hablar de otra analogía, y es la analogía de que el apóstol Pablo usa para enseñar que la iglesia es como un edificio, es como un templo. Y en esa enseñanza, tanto en la del cuerpo como en la del templo, el apóstol Pablo está trazando, hermano, enseñanzas teológicas, verdades bíblicas que van a ser el fundamento o los fundamentos de las verdades de Cristo para construir la iglesia del Señor, para hacer de la iglesia la meta que Dios quiere para la iglesia. Y note que la meta es llegar a ser, fíjense, llegar a ser un templo para Dios, en el cual nosotros seamos una morada, una casa, un lugar de habitación para Dios. Usted me podría decir, hermano, pero ya lo somos. La Biblia dice que somos, cada creyente, somos templo y morada del Espíritu Santo. Sí, y así es. Somos templo y morada del Espíritu Santo porque el Espíritu mora en nosotros. Pero cuando habla del templo, de este templo que es formado por toda la iglesia, se está refiriendo al templo final espiritualmente, al templo final en el que el Señor pueda habitar por la eternidad junto con su iglesia. Usted va a ver un sinfín o varias figuras. Pone a la iglesia como una novia, pone a la iglesia como un cuerpo, pone a la iglesia como un templo, pero cada uno de ellos va a tener un final en la que en todas las figuras, el Señor está unido a su iglesia por la eternidad. ¿Sí?
por la iglesia con la eternidad. La iglesia como novia es la que se casa con Cristo. La iglesia como un cuerpo es la que se une por la eternidad, la cabeza y el cuerpo, para vivir con el Señor. El templo es el lugar donde el Señor morará por la eternidad. Las tres figuras al final, las tres alegorías al final, tienen que ver con la unión con Cristo por la eternidad. Esa es la meta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren estar con Cristo por la eternidad? Esa es la meta. Esa es la meta. Que usted y yo estemos unidos a Él y jamás nos separaremos del Señor. En ese estudio, entonces, construyendo el apóstol verdades bíblicas, teología, doctrina espiritual para la iglesia y para los futuros ministros que íbamos a venir detrás de él, nos dejó trazados tremendas verdades. Entre ellas, de este texto que acabamos de leer, sobresalen tres verdades que yo quiero compartir con usted. La primera es, voy a volver a leer el texto para que nos quede un poquito el panorama de lo que vamos a hablar. Efesios 2:20, por favor. Efesios 2:20 al 22. De este pasaje vamos a entresacar tres cosas importantes. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De este pasaje sacamos tres verdades, y la primera, y quizás la principal, es que Cristo es enseñado aquí como la piedra angular. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es la piedra angular? ¿Por qué la Biblia le llama piedra angular y la piedra principal de un edificio? Y yo, revisando este texto, voy a tratar de darle un panorama o una enseñanza lo más clara posible en cuanto a dos elementos importantes. Porque si usted ha tenido la oportunidad de ver una piedra angular, ¿alguno ha tenido la experiencia de ver una piedra angular? ¿No? Hay en muchos edificios de aquí hay piedras angulares, y le explico. La piedra angular es la que se forma cuando hay un arco, cuando hay una pared, una entrada y un arco. O la piedra angular es una pared y un edificio que se une y al final termina en un ángulo. ¿Sí? Entonces, usted la puede ver, por ejemplo, en un arco de piedra. En un arco de piedra, busque la piedra que está en el centro. Y la piedra que está en el centro, esa es la piedra angular. Y entonces aquí viene la primera enseñanza que creo yo que es importante que usted y yo la comprendamos. ¿Por qué el Señor le llaman la piedra angular? Porque esa piedra angular es exactamente la piedra que sirve para unir dos paredes, o para unir ese arco o ese ángulo, y es tan bien ajustada al arco que permite que el arco o el ángulo no se caiga. ¿Me doy a entender? Entonces funciona como una piedra que une y que sólidamente permite
que dos paredes, fíjese, si usted quita esa piedra angular, las dos paredes quedan separadas en primer lugar y con el peligro de que las paredes se caigan si no tienen esa piedra angular. Ahora, ¿por qué es tan importante esa piedra angular? Porque este edificio que Dios está formando en los creyentes solo la puede unir Cristo. Usted y yo no estaríamos aquí si no fuera por Cristo. Este edificio que Dios está formando, lo está formando de piedras vivas. Porque el apóstol Pedro, más adelante lo vamos a ver, el apóstol Pedro llama a la vida de cada creyente como una piedra viva. Y esta piedra viva solo pueden estar unidas y no se desarman, no se destruyen, no se caen las paredes del templo espiritual, porque las une una sola piedra, la piedra angular que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Vaya, entonces note, por favor, note qué tremendo, porque si esa piedra angular no estuviera, nosotros no podríamos ser una iglesia, un templo, un edificio, porque haría falta esa piedra angular. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso es importante que usted y yo lo entendamos. ¿Por qué? Acompáñenme a Efesios 2:20 para adentrarme a este primer punto, que es la piedra angular. Efesios 2:20 lo dice de esta manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Quiero hacer notar esto. El apóstol Pablo no está diciendo aquí que los apóstoles y los profetas son el fundamento. Los apóstoles y los profetas son los que predican el fundamento, pero el fundamento es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los apóstoles y profetas, claro que tienen una función sumamente bendecida y elevada de parte de Dios, como el apóstol Pablo, que él mismo se llama, por el Espíritu, se llama perito arquitecto. O sea, un hombre que sabe lo que está haciendo, lo que está trabajando y lo que está poniendo en cada cosa, o cada miembro, o cada oveja en su lugar, en el lugar correcto. Pero el fundamento es Jesucristo. Los apóstoles y profetas predican sobre el fundamento, predican sobre el fundamento y señalan que el fundamento es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, Isaías capítulo 28 verso 16. ¿Por qué esta piedra es tan importante y por qué es la principal? Porque la Biblia le llama la principal piedra, la piedra angular. Isaías 28, 16, desde el Antiguo Testamento, ya el profeta hablaba de esta piedra. Y mira lo que dice. 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Amén. Aquí hay un detalle interesante. Dice que este fundamento, esta piedra, es una piedra probada. Y esto me llamó la atención, porque fíjese que la Biblia da a entender que esta piedra fue probada, diríamos, en 3 niveles. Fue probada por Dios y fue escogida como la piedra angular.
Los hombres la desecharon, pero Dios la escogió. Dios la probó. Los hombres la probaron y la encontraron irreprensible porque no había nada. No le encontraron absolutamente nada. Engaños, cómo no. Pero fue probada por los hombres, fíjese hermano, por los ancianos, por los escribas, y terminaron diciendo, ¿y quién es este que le han dado tanta autoridad, que predica con tanta autoridad? Porque la probó Dios, la probó el hombre, pero también la probó el diablo en el desierto. Lo llevó 40 días al monte de la tentación y probó al Señor, hermano, de una y de otra manera, y no encontró nada malo en esa piedra. No pudo encontrar defecto, no pudo encontrar error, no pudo encontrar maldad, no pudo encontrar engaño, no pudo encontrar desvío de la verdad, no pudo encontrar nada. Como figura también se recuerda usted que en el Antiguo Testamento los corderos que iban a ser sacrificados eran revisados si tenían algún defecto, si estaban enfermos, si tenían una patita quebrada, si tenían algún ojo malo. Lo revisaban por todos lados, y si la ovejita le encontraban un pequeño defecto, la desechaban. A esta piedra, a esta roca angular, le buscaron por todos lados. Acompáñame a Mateo capítulo 27, verso 46. ¿La probó Dios? Sí, claro que la probó Dios. Y mire, Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la parte de la muerte del Señor Jesucristo. Pero ¿se acuerda usted que entre las palabras que el Señor dijo en la cruz, dijo consumado es? ¿Se acuerda? Consumado es. Llevó a cabo el trabajo de redención en la cruz del Calvario sin que encontraran absolutamente nada malo delante del Dios de los cielos. Amén, hermano. Entonces, por eso es que Isaías dice que había puesto una piedra probada. La probó Dios, lo probaron los hombres, la probó el diablo y no encontró absolutamente nada. Si Dios nos probara a nosotros, ¿qué encontrara, hermano? Aleluya. ¿Qué encontrar? Por eso es que no somos la piedra angular. Apenas somos piedras vivas que están formando el edificio. Pero no somos la piedra principal. No lo somos. No somos la piedra principal, no somos la piedra más importante del edificio, del templo de Dios. No lo somos. La piedra angular se llama Jesucristo. Y si Cristo no estuviera, hermano, jamás podría construirse el edificio de la iglesia donde Dios more por la eternidad. Jamás se pudiera. Acompáñenme a Primera de Pedro 2:6. El apóstol Pedro, hablando de esa piedra y de lo que menciona Isaías, dice, Primera de Pedro 2:6: por lo cual también contiene la escritura. Se está refiriendo a Isaías. Pero he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Sí,
Gracias a Dios el Señor nos permite ser piedras vivas, piedras preciosas para el Señor, pero la principal, la del ángulo, la que une todo el edificio, es Jesucristo. Y sin Él no hay edificio, no hay cuerpo, no hay novia, no hay absolutamente nada. Todo el evangelio o toda la religión cristiana, llamémosle así, toda la religión cristiana se desbataría si no estuviera Cristo uniendo el edificio. Por eso cuando las religiones ponen a un hombre como piedra angular, se viene abajo todo. Se puede mantener la organización, se puede mantener la religión, pero no la verdad, ni la eternidad tampoco. Porque sin Cristo no hay eternidad. Amén, amados. Vaya. Entonces ahí tenemos el primero. El primer elemento que resalta es la piedra angular. Pero 1 Corintios 3:11 nos habla de la misma piedra. Fíjese, nos habla de la misma piedra, pero en otra función que también usted y yo debemos de saber. Dice, por lo cual, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sígame un segundito. ¿Cuál es la diferencia entre una piedra angular y una piedra fundamento? Aleluya. La piedra puede ser la misma, pero su posición es diferente. La piedra angular va en el arco, porque une el edificio, une las paredes. O es la piedra de ángulo, que hace un ángulo al final, como dando a entender, Cristo es, oiga esto que le voy a decir, porque está ahí en el ángulo, porque Cristo es la cumbre del edificio. ¿Sí? Es el que une todo, pero al final también es el ángulo, porque Él es la cumbre, la exaltación del edificio es Jesucristo. Pero habla de la piedra también como fundamento. ¿Y el fundamento dónde se pone? El fundamento es abajo. Entonces note por favor que Cristo, la piedra angular, es la piedra que une el edificio, pero también es la piedra que sostiene el edificio. Es la misma piedra, pero en dos funciones. No sé si me doy a entender, hermano. Por eso la primera vez que yo vi la piedra angular, dije, pero ahí no está el fundamento, en esa parte. Pero es la misma piedra, el mismo material, el mismo Cristo, el que une el edificio y sostiene el edificio, y el que es la base del edificio, porque es el fundamento. Por eso la Biblia nos dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? Jesucristo. Entonces, hermano, la iglesia, vaya, hagámoslo más particular, hagámoslo individual. La vida del creyente no puede ser sostenida si Cristo no es su fundamento. Por eso es que los creyentes andan a veces aleluya, andan de visitadores médicos en un montón de iglesias, porque no tienen fundamento. Aleluyita. Pero el fundamento debe de ser Cristo. Debe de ser el Señor. Porque si tu fundamento como cristiano
es Cristo, tu vida va a ser sólida. Si tu fundamento como hogar es Cristo, el hogar va a ser sólido. Si el fundamento de la iglesia es Cristo, la iglesia va a ser sólida. Amén, hermanos. Pero cualquiera podría, hermano, pero fíjese que aquel no anda muy sólido. Sí, pero es que esa es la estatura de cada creyente manifestada dentro de la iglesia, ¿verdad? Cada creyente como hijo de Dios tiene cierta estatura y lo manifiesta en su manera de vivir, en su manera de andar, en su manera de hablar, lo manifiesta. La estatura que ha alcanzado en Cristo la manifiesta. Por eso usted ve creyentes maduros, medio maduros y otros medio niños, ¿va? Aleluya. Todavía como niños, y por no decir carnales, aleluya. Porque los niños son carnales. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Que entre el niño, el creyente niño y el creyente carnal no hay diferencia, dice, entre los dos. Entonces por eso usted ve de diferentes tipos. ¿Por qué? Porque están en formación y están en crecimiento, que es el último elemento que vamos a ver. Que esta iglesia viva, este edificio vivo crece. Como el cuerpo humano crece, como la iglesia como cuerpo crece, porque no es natural y no es espiritual si no crece. No es normal. Algo está pasando en la vida del creyente. Pero bueno, continuemos un poquito allí. Sobre este único fundamento descansa el edificio de Dios. Como columnas las verdades cristianas predicadas por los apóstoles y los profetas. Mire lo que dice Apocalipsis 21:14. Me gustó este versículo porque habla de un muro. Fíjese. Y hace la comparación de 12 cimientos, pero en realidad está hablando como de 12 columnas. Mire lo que dice. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, dice. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Pero estos 12 cimientos que está hablando de columnas. Que sí, que son cimientos de todo el edificio, columnas. Abajo está el fundamento principal. Y luego levantan columnas porque ahí va a descansar el edificio. ¿Sí? ¿Me doy a entender, hermano? Entonces la iglesia del Señor, oiga, la iglesia del Señor tiene el fundamento que es Cristo. Y sobre ese fundamento descansan las verdades, las columnas de los apóstoles y los profetas. Por eso Pablo allá en Efesios habla de que los apóstoles y los profetas son el fundamento, pero se está refiriendo a columnas, no al cimiento principal, sino a columnas. Verdades dichas por los apóstoles del Señor que hacen que la iglesia del Señor permanezca firme y permanezca estable. Por eso la base fundamental de la iglesia es Cristo y su palabra, porque ahí está la palabra de los apóstoles. Y los apóstoles que hoy el Señor pueda levantar en diferentes lugares, regiones, países, continentes, construyen el edificio de la iglesia basado en los fundamentos bíblicos, no en otra cosa. Los apóstoles actuales usan la palabra del Señor que ya está escrita, no una revelación aparte de las escrituras.
todas las enseñanzas que un apóstol, que un profeta, que un pastor, que un evangelista comparte, debe de estar basada en los fundamentos que ya está escrito en la Biblia. ¿Me doy a entender, hermano? Por eso debemos de ser cuidadosos, porque también se levantan falsos apóstoles y falsos profetas y falsos pastores también, falsos evangelistas. Se levantan, ¿por qué? Porque empiezan a predicar, diríamos entre comillas, verdades nuevas o verdades reveladas a ellos única y exclusivamente, pero no verdades que están fundamentadas en lo que escribieron los apóstoles de Dios en las escrituras. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces, por eso es tan tremendo que los creyentes debemos entender lo que está escrito en la palabra. Y lo que hacían los de Berea, hablando del apóstol Pablo, que ya dijimos que es el apóstol que se dijo a sí mismo, inspirado por Dios, por supuesto, se dijo a sí mismo como el apóstol perito, arquitecto, el apóstol para los gentiles, el apóstol para la iglesia. Cuando él predicaba la palabra, ¿qué hacían los hermanos de Berea? ¿Se acuerda usted, hermano? ¿Se acuerda usted de lo que hacían los hermanos de Berea? Revisaban la escritura. Revisaban si lo que el apóstol Pablo había dicho estaba en la escritura. Y esto, que tenían mucho más limitaciones que nosotros. Porque nosotros tenemos, ¿cuántos libros tenemos, hermano? 66 libros. ¿Cuántos tenían los primeros cristianos? Aleluya. ¿Cuántos tenían? ¿Se acuerda usted? Y no estaba completo el canon del Antiguo Testamento. No lo tenían completo, pero tenían ¿qué? El Pentateuco. Tenían ¿qué? Los Salmos. Y tenían los profetas. Eso era lo que tenían. Y de eso, vaya, pongámosle que ya estuviese completo, aunque no estaba completo el canon del Antiguo Testamento. ¿Usted sabe cuántos son del Antiguo Testamento? Aleluya. Se lo dejo de tarea. 27 libros del Antiguo Testamento. Los demás son del Nuevo Testamento para completar los 66. Ahora, entonces si tenían, pongámosle que tenían los de Berea los 27, que no los tenían, ahí iban a revisar lo que el apóstol predicaba. Y lo que hallaban es que lo que el apóstol predicaba era verdad en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento ya había sido predicado en el Antiguo Testamento. Todo lo que está en el Nuevo ya estaba predicado en el Antiguo Testamento en sombras y en figuras. El Nuevo Testamento vino a confirmar todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. No son diferentes, se complementan. ¿Cómo puedo decir? Se complementan entre los dos. Por eso cuando el Señor predicó, Cristo predicó, habló del Antiguo Testamento, citaba el Antiguo Testamento. Pablo citaba el Antiguo Testamento, Pedro citaba el Antiguo Testamento. Después de 100 años de iglesia cristiana, sí, aquellos tenían el Antiguo Testamento y empezaron a tener cartas apostólicas. Y las cartas apostólicas ya eran consideradas palabra de Dios en aquel tiempo. Ya eran consideradas palabra de Dios. Y entonces leían las cartas y sabían que las instrucciones de Pablo, las instrucciones de Pedro, las instrucciones de Juan eran parte de la construcción de la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano?
Entonces note por favor, ¿cuál es la piedra angular? Cristo. Es la que une y edifica todo el edificio. ¿Cuál es la piedra fundamento? Cristo. No son dos piedras, por favor. Es una sola piedra. Es una sola piedra. Una piedra angular y una piedra fundamento que hace, es una misma piedra haciendo dos funciones. Sosteniendo el edificio y uniendo el edificio. ¿Me doy a entender, hermano? Vaya, leamos un pasaje más. Hechos capítulo 13, verso 1. Por eso es que en Hechos, de donde escogieron a los que iban a predicar las verdades, eran profetas y maestros. De ahí escogieron a los apóstoles. Ya en la iglesia cristiana me refiero, porque los apóstoles del Cordero ya habían sido escogidos por el Señor. Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso 2, por favor. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí, hermano? Entonces los apóstoles fueron parte de la construcción del edificio. Y aquí viene un problema de interpretación para muchos, y un problema que se les complica lograr entenderlo. Algunos dicen: no. El último al que llamó el Señor fue a Pablo, porque fue el apóstol de los gentiles, y de ahí para allá ya no hay más. Aleluya. Leamos. Acompáñeme a Hechos 14, por favor. Hechos capítulo 14. ¿A quiénes escogió ahí en Hechos 13, hermano? A Bernabé. ¿Y a quién más? No, a los que escogió. Fue en el verso 2. A Bernabé y a Saulo. Ok, dejémoslo hasta ahí. Vamos a Hechos 14. Vamos a ver. Vamos a ver. Hechos 14. Verso 14. A quienes escogió en Hechos 13 fue a Pablo y a Bernabé. Mira lo que dice Hechos 14. 14:14. ¿Lo tiene? Cuando lo oyeron los apóstoles, ¿qué? Entonces, ¿quiénes son apóstoles ahí? Bernabé y Pablo. Entonces, creer que solo Pablo era Bernabé no es cierto. Llamó a los dos, escogió a los dos y los envió a los dos. Y Hechos 14:14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles. Alguien hizo esta alusión, y hay que tener mucho cuidado, porque alguien me dijo: no, pero ahí lo que dice es cuando lo oyeron los apóstoles allá. Bernabé y Pablo. No, es que no está separado por coma. No tiene punto y coma. No tiene una separación ahí. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa. ¿Quiénes oyeron? Pablo y Bernabé. ¿Y qué son Pablo y Bernabé? Apóstoles. Entonces no es cierto que solo Pablo era el apóstol de la iglesia. Y bueno, y de ahí podemos ver otros que también están en la escritura, pero que no es el tema. Vámonos al tercer punto, por favor. Voy a terminar.
Ya le hablé de la piedra angular, es la que une todo el edificio. La piedra fundamento es el mismo Cristo, es la piedra que sostiene todo el edificio. Pero Efesios 2, 21 y 22 habla de que este edificio crece. Oiga por favor, Efesios 2, 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dejémoslo hasta ahí. Va creciendo. Quiere decir que este templo es un templo vivo. Es un templo formado por humanos. Y es un templo que crece. Hagámoslo un poquito más particular, más personalizado. Si usted tiene a Cristo como piedra angular y tiene a Cristo como fundamento, usted tiene que ir creciendo espiritualmente. Tiene que ir creciendo, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Dios no hace creyentes, aleluya, pequeños o enanitos o que se quedaron ahí. No, no puede ser, porque todo lo que Dios hace es bueno. Así lo dice la Biblia. Creó los días, creó todo lo que hizo en los días, y dice: y vio Dios que era bueno. Dios hizo al hombre perfecto, dice la Biblia, pero el hombre buscó sus propias complicaciones. Entonces, tener a Cristo como piedra angular y como fundamento te debe de hacer crecer. Si no crece, algo está mal en la vida. Algo está mal en la vida de la persona. Y no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es bueno. No es Cristo, porque Él es el fundamento. Hermano, pero es que los culpables son los líderes. No, no, es que cada uno sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Cómo sobreedificamos. Ahora, si ya nos dimos cuenta que el edificio tiene que ser en Cristo y que lo une Cristo, entonces yo me ajusto al edificio y empiezo a crecer con Él para hacer un templo. ¿Cómo se crece? Bueno, aquí nos dan algunos textos de ejemplo. Efesios 4:15. Mire cómo se crece. Aquí hay sabiduría, hermano. En la Biblia hay sabiduría. Mire lo que dice la Escritura. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí hay dos elementos para crecer. Hay dos elementos: la verdad y el amor. La verdad y el amor, que están unidas, porque el que ama la verdad crece. El que ama a Dios crece. Y si uno ama la verdad lo va a ir haciendo crecer. Ya el amor fraternal, el amor congregacional, ya esa es otra cosa, hermano. Ese es un amor para vivir en armonía. Ya ese es un amor para vivir contentos, para vivir en paz. Pero el amor que nos hace crecer es el amor a Dios y el amor a la verdad. Eso es lo que nos va a hacer crecer. Si no amamos la verdad, no, hermano, olvídese. Olvídese. Si usted y yo no estamos interesados en conocer más de la Escritura, olvídese que va a crecer. No, pero es que en lo natural uno crece. Si eso es en lo natural. Pero una mala alimentación estorba el crecimiento. ¿Verdad que sí? Una mala nutrición, una mala comida,
afecta el crecimiento de un niño en lo natural. Lo mismo es en lo espiritual. Una mala alimentación, no come Biblia, no come palabra, no come escritura, no crece. Raquítico. Aleluya. Raquítico espiritualmente. Raquítico en su manera de vivir espiritual. ¿Por qué? Porque no se está alimentando. Y por supuesto el amor a Dios lo hace a uno buscar más del Señor, buscar de su presencia, buscar de su palabra. Cuando hablo de amar, la verdad, no estoy excluyendo primero el amor a Dios. No, el amor a Dios es el que nos hace buscar la palabra de vida. Amén, hermano. Primera de Pedro 2:5, estoy terminando. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oiga, piedras vivas. Piedras vivas. Cada creyente es una piedra viva para llegar a formar allá arriba, el templo de Dios. Y una figura linda, voy a terminar con esto. Una figura linda está allá en el Antiguo Testamento. Cuando construyeron el templo de Salomón, la Biblia relata, eso está en Primero de Reyes 5. Ahí puede leer usted la construcción del templo de Salomón, primer libro de Reyes 5. Cuando construyeron el templo de Salomón, toda la construcción se hizo aparte. No se hizo en el lugar, se hizo aparte. Las piedras que iban a poner las cortaron en las montañas. Y todas y cada una a la medida. La madera que iban a usar la cortaron en las montañas a la medida. Y cuando ya estaba listo todo eso, trajeron todas las piedras cortadas a la medida y solo empezaron a poner una sobre otra, bien instaladas todas. Y dice la Biblia, usted lo busca, que no se oyó martillo en esa construcción, porque todo iba ensamblado, bien cortado, bien ajustado, y todo se ensambló a cabalidad, a perfección. Eso es lo que están haciendo hoy con nosotros. Cada uno de nosotros es una piedra viva, pero la están cortando, la están puliendo, la están poniendo a la medida. No vaya a creer que allá arriba lo van a terminar a usted. Allá arriba, si aquí no da la talla, allá arriba ya no hacen nada por uno. Allá tiene que ir con la medida para ir a ensamblarse allá, porque allá no van a haber martillazos, no van a haber cortes, no van, mire, me sobró esta cosa, usted me sobró una parte, vuélesela. No se puede, no se puede. Se la tienen que volar aquí. Aleluya. Aquí lo tienen que cortar, aquí lo tienen que pulir, aquí lo tienen que dar la medida para que una de las glorias más grandes del pueblo judío, ¿sabe cuál era? El templo de Salomón. Para ellos el templo era glorioso. Si aún el de Herodes, que ni le llegaba por señas al de Salomón, aunque era bonito lo que había construido Herodes, lo construyó en el tiempo de Jesús. Todavía los discípulos le dijeron: Señor, ¿y ya te diste cuenta del templo que tenemos? Una lindura, hermano, una lindura de templo, pero ni siquiera era parecido al de Salomón. Es decir, en todo
su esplendor, el de Salomón. Y Jesús les dijo, este templo no va a quedar ni piedra sobre piedra de este templo. Se asustaron aquellos. Pero el templo de Salomón se ensambló y llegó a ser perfecto. El templo de Dios que Dios está construyendo en cada uno de nosotros, como piedras vivas, allá arriba se va a ir a ensamblar. Allá no va a andar con que, no, mira, quítate vos, no, con vos no me meto. Que no me meto, si no va a entrar por andar peleando, por andar. Dejemos que nos pulan aquí, que nos corten aquí y que demos la medida aquí, porque allá solo vamos a ir a ensamblar lo que Dios ya está construyendo aquí. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Póngase de pie delante del Señor. Voy a invitarle esta noche a que revisemos. Tenemos a Cristo como fundamento. Realmente Cristo es nuestra piedra angular, nuestro fundamento. ¿Estamos siendo edificados por Cristo en lo espiritual? ¿Estamos dando la talla? ¿Estamos creciendo? Si usted le quiere decir al Señor, Señor, sigue trabajando en mi vida, Señor. ¿Quiere venirse adelante? Venga a decírselo usted personalmente. Si usted es parte del templo de Dios, dígale, Señor, trabaja en mí. No te detengas, Señor. Sigue trabajando en mi vida. Sigue formándome. Sigue haciendo tu obra. No te detengas. Aunque usted vea que otros se detengan, usted no se detenga. Aún Lot no se detuvo a pesar de que su esposa se quedaba. No se detuvo. Así de tremendo son las decisiones que debemos de tomar en el camino. Mejor si caminamos juntos, ¿cómo no? Mejor si la pareja camina, mejor si la familia camina, todos caminan buscando al Señor, mejor. Pero si miras que alguien se detiene, no te detengas. Sigue buscando a Dios, porque la salvación es personal. Hablemos con Dios un momento. Hablemos con el Señor. Digno de recibir Aleluya. toda adoración. Gracias, Digno Señor. de recibir hoy esta canción. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti. Gracias, Jesús. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar.
digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Gracias, Señor. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti Aleluya. y llevar tu amor al mundo. Padre, oramos esta noche, Señor, para que seas tú la piedra angular de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra iglesia, Señor, donde convivimos. Sé tú la piedra angular, Señor. Sé tú la piedra de fundamento. Que no haya otro fundamento, que nadie pueda poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el fundamento de Cristo. Señor, que los ministerios, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, todos
podamos proclamar al Cristo como el fundamento de tu iglesia. Danos, Señor, la gracia, el denuedo para poder enseñarlo y para poder predicar que solo tú eres, Señor, quien sostiene tu iglesia y quien construye tu iglesia, Señor. Padre, yo oro para que cada miembro, cada piedra viva pueda ser edificado en esos fundamentos. Permite que tu pueblo crezca en amor hacia ti y en amor hacia la verdad que tú has dejado para nosotros. Señor, bendice a tu pueblo esta noche. Bendice a cada uno de tus hijos, a los que están tomando decisiones en la oración para establecer sus vidas en ti. Sosténlos, afírmalos, únelos, hazlos sólidos, Señor, en tu palabra y en tu presencia. Bendice, Señor, a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo oro, Padre, como ministro del cielo. Yo oro para que tú bendigas, Señor, a tu pueblo, lo edifiques, lo construyas, lo hagas crecer hasta la estatura del varón perfecto, Señor. Todo lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.